la idea es que puedan hacer una práctica o ver cómo se hace una práctica de una estimación de la demanda, para que después lo puedan volcar en sus proyectos y que también sea un factor de decisión, ¿no? Porque por ahí tienen un montón de ideas y hay una en donde puede ser más fuerte la estimación de la demanda y por ahí pesa un poco más. Y otra que por ahí es tan incierta la estimación de la demanda, pierde peso en el proyecto en sí, si no puedes calcular la demanda, ¿sí? Para eso, bueno, tenemos el ejercicio 12 de Zapag Chain, donde nos invita a estimar la demanda de un cementerio parque. Vamos introduciéndonos en el ejercicio, les voy leyendo. Estos ejercicios de Zapag Chain van a ver que tienen como muchísimos datos. La idea, porque claro, este es el primer ejercicio que hacemos. La idea principal, van a ver en todos los ejercicios que vayamos haciendo de esta guía, es que es 70-80% acomodar los datos y después las cuentas son muy pavas, son muy sencillas las cuentas. La clave está en poder ordenar todos esos datos que nos tiran, que a veces no están ordenados y que parecen un montón, y saber qué hacer con esos datos, ¿sí? Así que vamos a ir despacio. Bueno, el ejercicio dice: una importante empresa del sector de la construcción ha decidido diversificar su cartera de productos y entregar al mercado, además de viviendas nivel medio, un cementerio parque. Esta constructora se caracteriza por edificar viviendas en ciudades como Mendoza y Rosario, con proyecciones a Córdoba y otras localidades del sur de Argentina. Con el objetivo de seguir operando en estos mercados, se encuentran atraídos por la idea de construir un cementerio parque en la ciudad de Mendoza. Para poder estimar la demanda por el cementerio parque, se deberá depurar la demanda potencial. Como base fundamental de la potencialidad de compra de derechos de sepultación en el cementerio, se adjuntan los resultados obtenidos a partir de una encuesta directa que se aplicó en diversos sectores de la ciudad. Para obtener la población total, se considera conveniente tomar como base las comunas del sector norte y sur de Mendoza, que es donde se encontraría ubicado el futuro cementerio, y se han sumado las 4 comunas de su alrededor. La total de la población está compuesta según la siguiente descripción. Y ahí tenemos un cuadro donde nos presenta las comunas por sector norte, noroeste, centro-norte, centro, suroeste y sureste. Y cada uno con su población, dando un total de 271.117 habitantes. Las cifras citadas corresponden a estudios realizados en el último censo nacional. Por otra parte, según fuentes del Instituto de Estadística de Argentina, la tasa de crecimiento neto de la población alcanza a 1,67%. Puesto que la tasa de mortalidad es de 0,57 y la tasa de natalidad es de 2,22%. Acá lo que hace es una diferencia entre los que nacen y los que mueren, es un crecimiento de habitantes. Adicionalmente, dadas las características del producto y el servicio del cementerio, se han escogido como mercado objetivo los segmentos A, B, C1, C2 y C3. Estos son segmentos socioeconómicos, ¿no? Entonces tenemos los segmentos ABC1 que corresponde al 4,2%, el C2 el 16,8% y el C3 22,3%, que nos da un total del 43,3% de la población. Acá te dice GSE, grupo socioeconómico. Según esta categoría, el segmento ABC1 corresponde al estrato socioeconómico medio-alto, y el C2 al estrato medio de la población, y el C3 al estrato medio-bajo, ¿sí? Entonces apunta mayor porcentaje a los segmentos medio y medio-bajo, ¿sí? Además, según los resultados obtenidos en la encuesta, el 62,73% de la población no está inscripto en ningún cementerio. Por otra parte, de los encuestados no inscriptos, el 49,28% manifestó interés en matricularse en un cementerio parque.
Según datos estimados, la familia promedio en Mendoza está compuesta por 4,35 personas. Esta cifra permitirá establecer el número de familias que estarían dispuestas a inscribirse, puesto que la demanda es familiar y no particular. Ven cómo va detallando y cómo va tomando datos y no se queda en el simple dato de los 271.000 habitantes, que sería el potencial mercado. Lo segmenta y te dice, la contratación de un cementerio parque es familiar y no particular. Pues entonces es necesario el dato de, bueno, en promedio, cuántos habitantes hay por familia. Entonces, participación de mercado. Para establecer cuál podría ser la participación que el cementerio parque le correspondería en este mercado, se decidió utilizar una estimación muy conservadora respecto del universo determinado. Más aún si se considera que el directorio de la empresa no desea asumir riesgos mayores. Por esta razón, se recomienda trabajar bajo el supuesto de que solamente el 5% del segmento efectivamente cuantificado en relación a los espacios de sepultación se inscribiría como miembro del cementerio cada año. Acá hay un dato no menor, que es la postura, ¿sí? Acá una postura conservadora, dice, que van a tomar. Entonces, uno puede ser más conservador o más arriesgado, ¿sí? A la hora de determinar cuánto voy a participar. Yo sé, y depende también de si tengo una fuerte estrategia de marketing, si sé que voy a ganar un mercado, puedo ir por más de un 5%, o sé que es un mercado muy competitivo, muy lleno, muy abarrotado, entonces me conviene ser conservador, porque si hago mis cálculos que voy a tener un montón de ingresos y después no los tengo, el proyecto va a temblar, ¿sí? Tasa de crecimiento proyectada de la demanda. Mediante el apoyo de elementos de marketing y la publicidad recomendada en la estrategia comercial del cementerio, se pretenderá alcanzar mayores porcentajes de mercado para los próximos años, los que no serán incorporados en el análisis de flujo para mantener la postura conservadora de la evaluación. Acá dice, o sea, tiene una visión de crecimiento, pero como tiene una postura conservadora, no lo incorporan. Y si te viene más, también puede ser un problema, ¿no? Porque vos necesitas imagínate que el cementerio parque, de cuántos metros cuadrados lo van a hacer, y si después tienen mucha más demanda de lo que calculaste, no te alcanza y estás perdiendo negocio también, ¿no? Es la contra de ser conservador. Hay que encontrar un balance. Es conveniente dejar en claro que el producto o servicio que se pretende entregar es de importancia para el segmento al cual está siendo dirigido. La demanda efectiva se incorporará paulatinamente y estará en relación directa con la tasa de natalidad y mortalidad de la zona, razón por la cual se ha considerado una tasa de crecimiento anual del orden del 1,67% para los próximos 10 años, según lo señalado anteriormente. Entonces, ¿qué te dice? Que toma, en la actitud conservadora, en la postura conservadora, toma como crecimiento el mismo crecimiento poblacional, ¿sí? Y acá te determina, en dato oculto, ahí los periodos del proyecto, ¿sí? Los proyectos, creo que Lucas lo dijo en una de las primeras clases, tienen un inicio y un final. Si bien después el cementerio puede seguir operando más años, va a seguir operando seguramente, cuando se plantea el proyecto se dice en 10 años se establece un fin del proyecto. Y en 10 años tomarlo como fin teórico, ¿sí? En este caso 10, puede ser 5, ¿sí? Eso depende. Sin embargo, es conveniente indicar que la demanda se está midiendo familiarmente y no se está considerando la venta de una sepultura de solo 2 capacidades. Por ejemplo, con lo cual se vería incrementada la estimación. Con las cifras anteriores, cuantifique la demanda del mercado para los próximos 10 años. ¿Sí? No sé si recuerdan la clase pasada, la presentación de Lucas, cuando habló de métodos de estimación de la demanda, ¿sí? Que había 2 formas, el bottom-up o el top-down, ¿sí? Que partía desde el consumidor
y este que partía desde el mercado. ¿En qué caso creen que está o lo plantea este ejercicio? Por lo menos como va tirando los datos. Habiliten micrófonos y opinen. Los tengo despiertos. ¿Podrías repetir la pregunta? Según cómo fueron tirando los datos, ¿cuál creen más conveniente? Esto es una idea y ahora empezamos el ejercicio, ¿no? ¿Cuál creen que es el método conveniente para este ejercicio? Si estimar la demanda por el método del bottom-up, que partís del consumidor, o del top-down, que partís desde el mercado. No sé si se había entendido esto. Esto Lucas lo explicó, ¿sí? Sí, por cómo presentan los datos, Sí. tiene más pinta de ser un bottom-up, ¿no? Como que parte desde la población. ¿Los demás qué opinan? Matías, ¿me escuchás? Sí. Ahora sí. Ah, bueno. Yo lo escuché a media, pues llegué recién a mi casa, aprendí y escuché. No hay problema. Pero por lo poco que logré escuchar, cuando empezaste a hablar de que solamente se podía reservar por grupo familiar, no por persona, me dio la impresión también de que estábamos hablando de que parto del consumidor, no del mercado. Entiendo lo que lo vieron, pero justamente este caso Yo te creo, va a puede ser que sea al revés, digo, porque empieza desde la población y después empieza a hacer un análisis más. Exactamente. Este caso empieza desde toda la población, pero toda la población en estas regiones, de estas regiones los segmentos socioeconómicos, pero también ten en cuenta la que es grupo familiar. Eso te va dando la idea de que lo va acotando, ¿sí? Desde toda la ciudad de Mendoza hasta parte de delante encima, que tiene en Córdoba, Mendoza y no me acuerdo que en el sur, y lo va acotando. Se queda con Mendoza, de Mendoza pasa a las regiones, de las regiones a los segmentos. Eso te va dando el indicio de que está tomando el método del bottom-up, el top-down, perdón. ¿Sí? Entonces vamos a ver la resolución. Esta resolución está dentro de lo que es la clase 5, búsquenlo en el módulo de la clase 5, ya está habilitado. Y vamos a ir viendo esto que les decía de cómo acomodar los datos, que parecen bastantes datos, te marea, son 2 páginas de texto. Y sin embargo la resolución en un Excel con cuentas muy sencillas sale muy fácil. Los datos. Entonces teníamos datos población aledaña, teníamos los sectores, norte, noroeste, centro-norte, centro, suroeste, sureste. La tasa de crecimiento anual es 1.67, los sectores socioeconómicos, ¿sí? Y después teníamos el 62.73% no está inscripto, te dice, eso es a donde vamos a apuntar, porque los que ya tienen un cementerio parque no lo vas a captar. Y de esos, el 49.28% representa interés, o sea, por encuestas que habían hecho. Eso acuérdense que Lucas habló de datos primarios y datos secundarios. Este sería un dato primario. Hicieron encuestas y consiguieron que el 49.28% está interesado en contratar un cementerio parque. Esto de hace un par de años, ¿no? La tendencia me parece que fue cambiando también. Ahora, hoy en día no es tan así. Cliente objetivo es una familia y la familia está compuesta por 4.35% de los habitantes y la participación del mercado es del 5%. ¿Sí? Fíjense que todo ese texto lo podemos resumir en estos datos. Y ahora, ¿cómo acomodamos esos datos? Decimos, bueno, el objetivo del ejercicio es estimar el mercado, es estimar del mercado total de toda la masa de Mendoza, la demanda efectiva que corresponde al proyecto. Pasamos de un potencial a una efectiva, ¿sí? Se recomienda ir de lo macro a lo micro, es decir, identificar, 1, el mercado total, mercado potencial,
demanda efectiva y clientes potenciales, ¿sí? Entonces teníamos que el mercado total eran todos los habitantes de la ciudad y las comunas lindantes. Son 271.116 habitantes. De esos 271.116 habitantes, dice que según los datos del mercado potencial corresponden con el 43.3% distribuido en los siguientes segmentos. Segmento ABC, 4.2, C2, 16.8, C3, 22.3, el 43.3. Entonces, ¿qué corresponde cada uno de estos segmentos a este total? Simplemente hacemos una multiplicación del total por el porcentaje, ¿sí? Entonces sabemos que el ABC1 son 11.386 habitantes. Es de mercado potencial, ¿sí? Del C2, 45.543. Y del C3, 60.458. Que me da un total de 117.391 habitantes como mercado potencial, ¿sí? Como mercado potencial según el criterio de segmentación socioeconómica. Pero tenemos que seguir depurando esto. Si yo apunto a esos 117.000 directamente, ya calculo un predio gigantísimo y quizás después tenga que mantener un predio que no esté teniendo tanta demanda. Entonces, ¿qué hago? Sigo depurando. Teníamos que este resultado debe ajustarse en función de aquellas personas que no se han suscrito a un cementerio. Por eso, de todo esto, teníamos una parte que ya tenía suscripción y otra que no. Para ello debe aplicarse el resultado obtenido en la encuesta de intención de compra. Según la encuesta, el 62.73% no se encuentra inscripto en ningún cementerio. Entonces, si aplicamos el 62.73%, a cada uno de los segmentos nos da estos valores. Quizás, si ustedes por ahí en sus proyectos arman una encuesta y este 62.73 lo pueden atomizar más, diciendo, porque acá se aplica 62.73 a todos los segmentos, pero quizás es el ABC1 es el 50%, el C2 es el 60%, y así pueden tener una distribución más específica de cada uno de los segmentos socioeconómicos, pueden utilizar esa segmentación más específica. Acá se tomó como general para todos los segmentos evaluados. Que eso nos daría, de los 11.386 que teníamos en el ABC1, el 62.73% corresponde a 7.142 habitantes. Lo mismo realizamos para el C2 y el C3, entonces se nos achicó el mercado potencial a 73.639 habitantes, de los 117.000, perdón, que venían de los 271.000. Ahora estamos en 73.000. Después, ¿qué otro dato teníamos? Que el 49.28% del mercado potencial manifestó tener interés en matricularse, porque decía que, volvamos acá. Acá. Según los resultados, el 62.73% de la población no está inscrito en ningún cementerio, pero por otra parte, de los encuestados no inscriptos, el 49.28% manifestó interés en matricularse. O sea, de los que no tenían inscripto, le preguntaban, ¿y estás interesado? Sí, no. El 49% dijo que sí, el otro 51% dijo que no. Entonces, si le aplicamos a estos 73.639 el 49.28%, ¿sí?, nos da 36.289 habitantes. Pero bien, como muy bien decía el enunciado, la demanda es familiar, no van a habitantes, los niños no van a reservar un cementerio parque. Entonces, el dato que nos interesaba era que los grupos familiares en Mendoza están compuestos por en promedio 4.35 habitantes. Entonces, lo divido por 4.35 y me da un mercado efectivo de familias de 8.342 familias, ¿sí?
Y ahí tengo mi mercado efectivo que voy a apuntar. Pero ¿qué otro dato me falta? No me van a venir los 8.000 en el primer año. Y por otra parte, si cada año se obtiene un 5% de cuota de mercado, por un periodo de 10 años, ajustándolo a una tasa de natalidad y de mortalidad, o sea, lo que decía, primer año yo voy a apuntar al 5% de este mercado efectivo de familias que están interesadas en contratar un cementerio parque, que no están inscriptos, que corresponden a estas segmentaciones socioeconómicas de la ciudad de Mendoza, ¿sí? Entonces, de estas 8.342, el 5% va a ser 417 para el primer año, ¿sí? Y para el segundo año, ven acá la cuenta bastante sencilla, va a ser redondeando este valor por el 5%. Pero para el segundo año hay que calcular que va a tener un crecimiento, va a ser el primer año más un crecimiento del 1.67%. ¿Sí? Son operaciones muy sencillas en Excel, igualmente si tienen algún inconveniente con esto lo discutimos, lo hablamos, pero en sí son operaciones de multiplicación, división, sí, aplicar porcentaje, no mucho más. Y del segundo año en adelante se aplica la misma ecuación, ir incrementando el 1.67% del año anterior. Entonces así tengo un cuadro de demanda desde el año 1 hasta el año 10, teniendo 417 familias el año 1 y terminando con 484 familias en el año 10. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cómo podemos...? Esto, lo que decía el top-down, teníamos un mercado total de 271.116, donde lo reducimos a 73.639, que es el potencial, con una demanda que era el 49%, una demanda efectiva que no tiene contratado servicio cementerio parque, de 36.000, y el mercado potencial, el mercado cliente, perdón, 8.342, de los cuales año a año, el primer año va a ser 417. Entonces ahí yo ya tengo un valor, un número y un objetivo de crecimiento año a año. Entonces el cementerio parque quizás pueda encontrarse, si cada parcela va a estar compuesta por 10 metros cuadrados, podría tener, por ejemplo, ¿no? Saber que el primer año voy a necesitar 4.170 metros cuadrados y después cómo me voy a ir expandiendo. ¿Sí? Un poco esa es la intención de cómo calcular, cómo estimar la demanda.